los profetas comienzan a indignarse de ver el descuido que cuando llegan con el ánimo caído, aunque las crónicas animan, con el ánimo caído cada uno se ocupó de lo suyo. ¿Le parece algo lejano de lo que pasa aquí a veces? Aquí surgirán varios profetas, como va a ser Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías tienen mucho que ver con el inicio, con lo que va a ser la construcción del templo. Ageo y Zacarías, junto con Esdras y Nehemías a nivel histórico, son los que van a centrarse en la importancia de que Israel tenga su templo, tenga la casa de Dios. Por lo tanto, estos son los dos profetas de la reconstrucción, Ageo, Zacarías. Van a insistir sobre esto. Después van a surgir también Malaquías, Joel, Jonás. Estos van a ser profetas, Malaquías y Joel, profetas de tipo apocalíptico. La literatura apocalíptica es muy común en los momentos de crisis también. En los momentos de crisis hay que reconstruir la esperanza. El libro del Apocalipsis es un libro que habla a los cristianos en tiempos de persecución y trata de dibujar el futuro para poder reconstruir esperanza. Y así también Joel y Malaquías van a ser los profetas que van a reconstruir la esperanza, y también Daniel, que Daniel va a tener la famosa profecía de que veo a un hijo de hombre bajar, Daniel 7, de las nubes, y va a ser como un hijo de hombre que va a ser utilizado nada más y nada menos por el mismo Jesús. Cuando Jesús va a hablar de el hijo del hombre, va a hablar de el cumplimiento de la visión que tuvo Daniel cuando vio al hijo del hombre bajar de las nubes, de lo alto. Él, el profeta, intuía a un hombre que tenía características de Dios y características de hombre que montado sobre las nubes significa en la majestad de su gloria venía. Dígame si no se parece a Jesús. Y Jesús asume que Él es el Hijo del Hombre, y por eso cuando Él habla de Él mismo dice, el Hijo del Hombre va a ir a Jerusalén y va a ser, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. El Hijo del Hombre es Él. Él es el Hijo del Hombre. Él es en quien se cumple la primera, desde la primera hasta las últimas de las promesas, se cumplen en Jesús, lo que dijimos al inicio. El Antiguo Testamento es una dispersión de promesas que en Cristo, todas y cada una de ellas, tiene su cumplimiento. Después también está el profeta mencionado antes, Jonás, ¿no? El profeta Jonás es un profeta que invita al pueblo a entender que la universalidad de la salvación. O sea, hasta Nínive se va. Ese es un modo de decir, señores, hasta Nínive se habría convertido. Es más, es tan importante que hasta Hitler se habría convertido, hasta Trujillo se habría convertido. Es una manera de decir exagerada, es un género en el que se expresan en exageración. Una nación que murió hace tiempo, en el 612 fue destruida, los asirios, y que ya no existe, y que ahora Jonás está pretendiendo poner como ejemplo una parábola provocadora de utilizar a un prototipo del malvado para decir lo importante de la conversión, para que Dios, que quiere salvar a todos los hombres, llegue a todos los hombres. Y no se moleste Israel. Usted no sea un come solo, no coma solo. Usted es el instrumento, pero usted no es el único al que Dios quiere bendecir. Que esa es la actitud del judío. Yo soy el justo. El otro, te doy gracias, Señor, porque yo no soy como ese publicano, yo pago el impuesto, yo hago esto y esto y esto y esto. Y Jesús ridiculiza eso. Y aquel que el judío desprecia, Jesús lo exalta. Con esa hermosa parábola, ¿se acuerdan? Del hombre que estaba por el camino y lo golpearon y lo dejaron en el camino. Y vino un sacerdote y hizo el más digno de los judíos, se volteó. Dos levitas que son de la tribu de los sacerdotes, de los que se están preparando también, y un samaritano, del asqueroso ese samaritano, ese fue el que hizo el bien. Es una parábola provocadora, donde Jesús y normalmente el Espíritu Santo usa extremos para provocarnos. Cónchale, si el samaritano hizo eso, ¿quién soy yo para no hacerlo? Y si se convirtió Nínive, ¿quién soy yo para molestarme con que se conviertan los demás gentiles?
alegrémonos, porque la conversión es para todos, la salvación es para todos. Y esta es la belleza de los profetas, que como ustedes pueden ver, aquí hay todo un esquema en función de un tiempo en el que se creía que eran los profetas. Sin embargo, nosotros sabemos que en el paso del tiempo, las profecías tienen que, sobre todo la profecía, tienen que saber ubicarse en el tiempo. Fíjense que la profecía de Jonás, cuando se queda, el profeta Jonás, cuando se queda en la ballena, que deja en las playas de Nínive, uno se queda perdido allí. Si no entiende la poética que hay detrás y que dice mucho más de lo que podría decirse en prosa. Dice mucho más, porque aquí lo que hay, a fin de cuentas, es aquello de que hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan conversión. Claro que cuando uno lee el Nuevo Testamento, todo el mundo hace que, sí, ahí sí. Pero cuando uno lo lee ahí, dice, seguro que dice eso. Pero es el mismo mensaje en otra clave, en otro concepto, en otra dimensión. Por eso hay que entender la dimensión profética y distinguirla de la dimensión histórica y de la dimensión sapiencial y aprender a distinguir los diferentes géneros. Es importante esto, porque si no, podríamos nosotros quedarnos perdidos. Es muy interesante, si alguien quiere aprender a tratar de memorizarse los profetas, sería bueno que los profetas, más que ningún otro, sería importante tratar un poco de memorizarlo a nivel de historia, porque si no, la profecía sí que es una realidad que no tiene nada que ver, no tiene nada que decirnos la profecía, si no habla a nuestra historia y si no la sabemos ubicar, porque si no, de otra manera, entonces la profecía puede ser una suerte de amenazas, de dificultades, y hay gente que le tiene alergia a eso, a las profecías que dicen el mundo va a ser destruido, y hay que tener cuidado con las profecías que pueden ni siquiera querer asustar a las personas en lugar de orientar. La religión no tiene como finalidad asustar a las personas, tiene como finalidad acercar a las personas a un camino, a hacer un camino. Y por esto el profeta es aquel que está buscando en el caminar del mundo de los creyentes ayudar a encaminar. Entonces, vemos nosotros que esta es una clasificación según la Biblia de Jerusalén. Pero, por ejemplo, vamos a la Biblia española. ¿Cómo clasifica la Biblia española los libros? De una manera diferente. Acuérdense que la Biblia española que dije yo, que era la que tiene más fuerza en la liturgia, es la que se lee en la Biblia, es la que está en los libros rojos, esos libros que se leen en la Biblia, en las misas y en las celebraciones litúrgicas, es la que se usa. Una de las grandes traducciones que hay es esta, la nueva Biblia española. No tan nueva ya, es muy española y sobre todo muy elegante. En la Biblia española está, por ejemplo, el Pentateuco, claro. Son 5 libros. Después de eso, además están la historia. Son 12. Aquí estamos hablando de Josué, Jueces, 1 y 2 Samuel, 1 y 2 Reyes, 1 y 2 Crónicas, Esdras, Nehemías, 1 y 2 Macabeos. Ahí saca a Ruth, Tobías, Judith y Esther. Se quitó 4. Y estas son incluidas para la Biblia española en narraciones. Son 4, que son precisamente Ruth, Judith, Esther y Tobías, Baruch. Estas serían las narraciones sacadas de acá. Y es cierto, porque consideran que son más bien unas narraciones didácticas para enseñanzas al pueblo, más que un intento de historia, como si lo son estas, independientemente de que no logren hacer correcta historia, son un intento de historia que no lo es, no son las narraciones. Después están los profetas. Los profetas son 17.
¿Cuál falta aquí? Falta el libro de las Lamentaciones. Porque las Lamentaciones es un libro que si usted lo lee, no tiene tanto de, no es profético, es un poema. Un poema en donde fruto de la invasión, acuérdense que Jeremías es un profeta de antes del destierro y durante el destierro. Y ese libro evoca el lamento que todo creyente tiene ante la destrucción de su propio pueblo. Y se llama Lamentaciones, es un lamento y tiene un corte más bien de tipo poético. Entonces, poesía. Son 3 libros de poesía. A ver, ¿quién se imagina? Aparte de Lamentaciones, ¿cuáles 2 libros ustedes creen que pueden ser poéticos? Exacto. ¿Lo leyeron en un sitio? Está bien. Cantar, Salmos y Lamentaciones. Que evidentemente los 3 tienen un corte también de tipo poético. Entonces por esto no hay por qué sorprenderse. Y después vienen los sapienciales. 5. Que son los 7. Eliminando Cantar y Salmos, los otros 5 que quedan. Así que así siguen siendo 46. Si usted tiene la Biblia española, va a tener que ver esa clasificación. Eso es lo de menos, porque es un concepto que se entiende, que es otra visión de la misma clasificación. Las Biblias tienen diversas clasificaciones. Lo importante es entender el panorama y entender lo que pretende hacer cada uno de los libros. Pretender cada uno de los libros qué es lo que está buscando. Bien, para la formación del Nuevo Testamento hay que entender que hay 3 grupos que contribuyeron a la formación del Nuevo Testamento. 3 instancias. Los primeros serían los historiadores. Historiadores son los primeros. Los historiadores no es un historiador moderno, no le preocupa tanto la objetividad. El historiador, que es uno de los 3 que tienen que ver con la formación del Antiguo Testamento, le interesa más bien el presente y explicarlo. El historiador no está buscando decir que Salomón hizo aquello, que hizo esto, que David hizo esto, sino si Salomón está ahí, ¿por qué está ahí? Acuérdense que Salomón, por ejemplo, ¿es hijo de quién? Ya, es un hijo de David, y ese hijo de David heredó, pero habían otros que eran los verdaderos herederos, que les tocaba la herencia. Sin embargo, le tocó a Salomón. ¿Y por qué a Salomón? Ese historiador no va a ser una especie como de informe, dossier, no se va a ocupar como un historiador moderno de presentar la situación ni la explicación, no va a buscar. Lo que va a buscar es tratar de justificar el presente, tratar de decir por qué, a través de esa historia, por qué Salomón está ahí y no está el otro. Así también, por qué David y no el hijo de Saúl. Y va a tratar de explicar, no tanto hacer historia, porque no hay ese concepto de historia. Yo no sé cómo, si estoy dándome a entender esto, pero no hay el concepto y es difícil pensar porque nosotros no somos personas del siglo octavo antes de Cristo. Y tenemos que aprender a entender que el hombre del siglo octavo antes de Cristo no sabía hacer historia, sabía solamente justificar, solamente podía explicar por qué el pecado. Porque vino la serpiente y entonces el hombre le habían puesto en el jardín y en el jardín podía disfrutar de todo. Quiere decir con esto que en el hombre tenía todo para disfrutar, el mundo entero para disfrutar, pero se puso a inventar con lo que Dios le había prohibido. Y por eso el historiador es el que trata no tanto de decir si pasó o no. Nosotros muchas veces vamos a la Biblia y nos escandalizamos y decimos, pero esto pasó o no pasó. ¿Y esto cómo es la cosa? Pero esto no pasó. ¿Y entonces es verdad o no es verdad? Para nosotros es verdad lo que pasó. Y nosotros somos tan historiadores que encerramos todo en una historia. Y acuérdense de una cosa muy importante. Normalmente la historia la narran los vencedores. Eso es muy importante entenderlo así. Por lo tanto, es muy difícil leer la historia,
Nosotros casi siempre estamos leyendo la ideología del que domina, la ideología del dominante. Y así será. También en la actualidad se está imponiendo que el dominante marque el ritmo de por dónde hay que pensar, por dónde hay que decidir, por dónde hay que consumir y por dónde hay que ir. Y ha sido así y será así. Y por eso el historiador no está preocupado por eso. Le está tratando de explicar y justificar. Y para eso acude al pasado. Y busca en los archivos del palacio, busca en la calle, busca síntesis. Y el mejor momento de los historiadores es este. El siglo de oro de los historiadores es la época de David y de Salomón, donde la corte del rey estaba llena de libros, estaba llena de acceso, y los historiadores se dedicaban a que en la corte del rey el historiador justificara que el rey está ahí, que justificara que el profeta está ahí, justificara el presente. O sea que lo que le pedía el rey al historiador no es, hazme una historia de Israel, de cómo fue que yo llegué al trono. No. Pon una narración en la que se explique que yo tenía que estar en el trono. No sé si me entienden. Y allí no hay historia. Ahí se llama historiografía. O sea que un intento de explicar el presente. No tratar de llegar a un presente a través de una sucesión de hechos históricos, sino a través de una justificación del presente. ¿Sabías que? La Biblia. 39 son los libros que componen el canon del Antiguo Testamento. Los hicieron los mismos judíos y quedó establecido 200 años antes de Cristo. Ya regresamos.